buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, que cuentan? No ha pasado nada en la Argentina. Este programa en Dinamarca hubiese durado 2 semanas. Una semana, un programa. Pero realmente iba a durar. Un especial. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy ¿Todo bien. bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. No, no pasó nada. No tenés pasó nada. razón. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos hoy. ¿Cómo le va, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. José María es su nombre. José María. ¿Nombre sí. completo? José No, María, María sí. Jesús, ¿no? ¿José María Jesús? No, no. ¿No? José María. José María Jesús, sí. Sí, solo Y el Espíritu Santo, sí. Tenía en mi cabeza Gracias, un José, dato por estar de con color. nosotros. Gracias por invitarme. Un día muy importante para que esté José María Campagnoli, porque hoy finalmente hay noticias con respecto a Gil Carbó, seguramente ya saben lo que pasó, pero este hombre tiene una historia con la procuradora, así que vamos, ya casi ex procuradora, se ve el 31 de 31 de diciembre. Bueno, hoy presentó su renuncia. Gil Carbó, así que vamos a estar analizando absolutamente todo lo que pasa con la justicia de ahora en más. Está con nosotros Campagnoli en vivo para hablar absolutamente de todo en un día muy importante para el futuro de la justicia en la República Argentina. Antes, Campagnoli, buenas noches. Buenas noches. Dice que la venganza es un plato que se come frío. Hoy gritaba a los 4 vientos, que se le festejar, descorchó. ¿Yo? Sí. No, ¿No? para nada, no. Pero usted la pasó mal. Yo la pasé mal. Personalmente, yo la no pasé más allá de mal, lo que pasó en la justicia argentina, pero... Pero me parece que es un día importante, es un paso importante que se da hacia la institucionalidad y hacia una república de verdad. Yo no me pongo ni contento ni triste, ¿no? Me pongo contento cuando ganan los Pumas o cuando mis hijos no se llevan materia. Pero me parece que se ha dado un paso importante para que tengamos un país normal, serio, con una que se deje de lado un poco todo esto del partidismo político en la justicia, que yo creo que le ha hecho mucho mal a las instituciones de la República. ¿En qué cambia la justicia argentina hoy con la presentación de la renuncia de Gil Carbó? Bueno, desde el punto de vista del gobierno, la procuradora parecía como un escollo hacia un buen número de políticas criminales que han querido tal vez implementar. Entiendo que la lucha contra el narcotráfico y contra la propia corrupción y el crimen organizado era muy difícil de articular como política de Estado con un enfrentamiento de dos de los poderes que deben llevar adelante esa política criminal. Me parece que este paso al costado que da la procuradora es un paso importante, más allá de que en lo escrito ella señala ese desgaste y señala también como que lo hace para que el Poder Ejecutivo se disuada de reformas que puedan menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal. Yo entiendo que más bien todo lo contrario, que la debilidad institucional de la Procuración y del Ministerio Público Fiscal se debe un poco a sus acciones, ¿no? Sus acciones que fueron claramente contrarias a lo que marca la necesidad de una independencia, de marcar su afinidad al gobierno anterior. Es una cuestión que deja por lo menos una inquietud en punto a su independencia. Su dirigir la agrupación Justicia Legítima, que ha marcado una brecha, una grieta entre distintos miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, la persecución en mi caso, mi suspensión por investigar al clan Báez, que me sacó del juego y que demoró quizás un buen tiempo cuestiones que podrían haberse avanzado antes, la persecución a mi equipo de trabajo, son algunos de los signos que demuestran que la debilidad institucional que hoy tiene el Ministerio Público Fiscal obedece a acciones de la propia doctora. Y el tiempo desnuda verdades, ¿no? Usted sabía en su momento a quién estaba denunciando, hablo de Báez, ¿no? Con el correr del tiempo y cómo se dieron los hechos, ¿esperabas este desenlace, esta renuncia de Gil Carbó de esta manera o no? No, porque yo entendía que ella decía que se iba a quedar, ¿no? O sea, lo que todo el tiempo se estuvo diciendo, que ella iba a resistir hasta las últimas consecuencias. En el último mes, en las últimas semanas, tuvo un par de embates. Uno es su procesamiento por la compraventa de un edificio en la calle Perón 667, un procesamiento por la Justicia Federal, el fallo que dicta el juez Caizal de contencioso administrativo,
que señala que no es necesario la remoción por juicio político como ella creía, sino que como es una ley la que le dio esos fueros, otra ley con una mayoría simple se los puede quitar, entonces con lo cual resulta abstracto esa especie de protección constitucional que se había instalado, que la equiparaba a los jueces de la Corte. Y bueno, creo que esa situación, sumado también quizás al resultado de las elecciones, que le va a dar más fortaleza al gobierno actual en el Parlamento, habrán sido cuestiones que tuvieron alguna injerencia en su ánimo, pienso. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches, fiscal Campagnoli. Me parece que con Campagnoli quisieron disciplinar al resto de los fiscales. Cuando Gil Carbó lo suspende a Campagnoli y lo manda a juicio político, el mensaje que se bajó a la justicia es: dejen de investigar a Lázaro Báez, el kirchnerismo, o van a terminar como Campagnoli. Igual fue la primera vez que me parece que la gente se levanta por un tipo de causas... ¿Te acordás lo que fue eso? Cuando a él lo suspenden, estilo, ¿no? exactamente, Sí. Cuando se da el juicio político, gente movilizándose en los tribunales para que a él le saquen la suspensión. Ahora, Sí, cientos de miles de firmas también. Exactamente. Sí. Ahora, yendo para adelante, ¿qué va a pasar a partir de ahora, no? Porque Gil Carbó, 31 de diciembre, termina el mandato, porque ella misma lo decidió, renunció. Hoy lo que pasa es una bomba al mecanismo defensivo en Comodoro Pi, en tribunales que tenía el kirchnerismo, y ahora aparecen nombres. Hay una danza de nombres, y por eso le quiero preguntar a Campagnoli, de gente que aparece para ser el sucesor o la sucesora de Alejandra Gil Carbó. Se habla de, por ejemplo, Alberto García Lema, un jurista muy cercano al peronismo, un hombre que tiene buenas migas con Miguel Ángel Pichetto. Acuérdense que a partir de ahora 2/3 hacen falta del Senado para nombrar al nuevo procurador y que no se repita el escándalo. ¿Se acuerdan de Reposo, que tenía mal el currículum y después aparece Gil Carbó? Aparecen varios fiscales, Ple, Moldes, Marijuán, el mismo Campagnoli, Sáenz, aparecen jueces como Recondo. A ver, ¿y usted quiere ser procurador, el nuevo procurador? A ver, para cualquier fiscal sería un gran honor, incluso para mí. A mí no me han ofrecido nada. Si a mí me ofreciesen, lo voy a analizar, obviamente, y es posible que si yo puedo aportar desde cualquier lugar. Hoy yo soy un fiscal de Saavedra, soy un fiscal de barrio, de primera instancia. Como mencionó Viale, hay un montón de gente quizás con muchos más pergaminos que yo para ocupar ese cargo, y lo veo como algo muy apresurado decir si puedo ser yo, si puede ser cualquier otro. Es una decisión que va a tener que tomar el presidente al momento de seleccionar, y que sin duda va a tener que trazar un montón de acuerdos, porque como bien dijo, se requieren 2/3 de senadores. Usted es conocido, tiene el aval de gran parte de la sociedad, que lo ve como una persona honesta. Sí, eso es cierto, hay un montón de gente que ha juntado firmas Claro. En ese sentido, y yo hoy mismo por la calle me gritaban bien, me felicitaban, como dando por un hecho que podía ser yo el elegido, pero lo cierto es que a mí no me han ofrecido nada, y que me parece que estoy un poco lejano de esas cuestiones que se van a resolver a partir de acuerdos políticos, y bueno, como yo he Debería dicho ser lo más siempre, transparente posible, ¿no? ojalá Sí. que sea bien transparente. Claro. Pero yo soy cero más, político, claro. No tengo acuerdos políticos con nadie, y mi capital es mi trabajo y mi independencia, ¿no? El nombre ya está, perdón. Sí. Eduardo Casal es el que va a asumir a partir del 1 de enero, cuando la procuradora Gil Carbó deje su cargo, como ya dijo en la carta. Eduardo Casal es el procurador de la Corte Suprema con mayor antigüedad, así Claro. que ya podemos dar el nombre de quien va a suceder a Alejandra Gil Carbó en la procuración, que se llama Eduardo Casal. Transitoriamente, Sí, a mí me gustaría contar, Transitoriamente. si me permitís brevemente, por qué se fue Gil Carbó. Porque hace 3 semanas acá dijimos, no, la verdad que no quiere renunciar, está procesada, dice que sigue firme en su cargo y que es una persecución. Mira, las negociaciones comenzaron hace 2 o 3 semanas entre el ministro de Justicia, Germán Garabano, y uno de sus abogados defensores, el doctor León Arslanian. ¿Y qué se negoció en estas 2 o 3 semanas que llevaron a la renuncia hoy? Bueno, la llave la dio el fallo de aquí, como decía, de Caizals, que fue lo que anticipó acá Félix Loin. ¿Vos te acordás que dijo, no, para remover a la procuradora no se necesitan los 2/3? Claro. Entonces, cuando el doctor Caizals da un fallo que dice que es inconstitucional
dar la remoción a la procuración por los 2/3 y necesitaba una mayoría más fácil de conseguir en el Congreso, ahí se empieza a negociar. Pichetto fue clave, ¿por qué? Porque Pichetto también habló con el ministro Garabano y le dijo que podían conseguir los números para echarla. Ella no quiso, puso una sola condición. Gilles Carbó se la puso a Garabano para renunciar, que la carta la iba a escribir ella misma y que iba a poner la fecha. Willy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Esperabas esto hoy? Bueno, no, la verdad que me parece un hecho político muy impactante, muy importante. Coincido que en alguna medida despeja una de las incertidumbres políticas que había para el gobierno de Macri, que era el rol justamente de justicia legítima y todo lo que eso significaba en muchas causas que se están formulando contra funcionarios del actual gobierno, también en hechos que tienen que ver con la capacidad de los fiscales de pedir información económica sensible de los ciudadanos, muchos fiscales que operaban de alguna manera bajo digamos, el paraguas de Alejandra Gil Carbó, sin que mediara intervención de jueces, pedían a la FIP o pedían a los bancos información privada de contribuyentes. Es decir, creo que desde el punto de vista, hay cuestiones jurídicas, pero desde el punto de vista político, bueno, yo no creo que el resultado de las elecciones o la suerte que está corriendo Julio De Vido haya sido ajeno, digamos. No nos olvidemos que la jefa política de Alejandra Gil Carbó, y esto es público, siempre fue la expresidenta Cristina Kirchner. De modo que yo no creo que esta decisión de Gil Carbó haya sido adoptada sin que la expresidenta haya conocido este tema, salvo que la relación entre ellas haya tenido algún problema, digamos. Igual hubo un caso, Willy, no sé si conseguís porque con ojo esto. que, digamos, Sí. el efecto debido, lo que genera es, bueno, aquí nadie se defiende, Claro. acá hay un sálvese quien Sabes pueda. que no puede, sí. Claro. Sí, Y nadie te entonces salva. es evidente que, y creo que la doctora Gil Carbó en alguna medida, políticamente, no estoy hablando jurídico, pero políticamente es buena perdedora, entendió el mensaje de las urnas. Ahora, ¿le quedaba otra jugada a Gil Carbó Todos que esta? Bueno, creo que no. sí, sí, Me- correcto. Sí, es me buena parece que después del fallo de la justicia contencioso administrativo, que señala claramente que una ley puede derogar la ley que le daba a ella los fueros como un miembro de la Corte, indica que con una mayoría simple de diputados podría haber sido sometida a un juicio político y que su suerte hubiese sido tal vez echada. Iba a ¿no? salir indecorosamente, como le pasó a Olla Arvide. Digamos, por eso estas negociaciones que yo te Pues contaba... Yarvide salió bárbaro, ¿quién decorosamente? No, por eso iba a salir Ollarvide como si Ollarvide hubiera ido a juicio político, a eso me refiero. O sea, Pero buscó la es- misma salida que Ollarvide, más elegante que someterse al escarnio de un juicio político, porque sabía a partir de este fallo que tenía posibilidades de perder en una votación. Figuras clave, te reitero, Pichetto hablando fluidamente con el gobierno, especialmente con el ministro Garabano, y Arcelanian. Por eso lo que dice Willy en relación con la expresidenta, no nos olvidemos que León Arcelanian Claro. es también un hombre del andamiaje jurídico de Cristina Kirchner. Igual no te Sí, pero olvides Lucho- que está acusada de corrupción. Porque al procesar, al margen de esta modificación, porque después yo creo que habrá existido una negociación, cómo me voy. El tema de la jubilación se jubila como ministro de corte, nada más y nada menos. También es bueno explicar que para quien va a suceder, elige Macri, pero no decide Macri. Eso es bueno también saberlo. Pero no nos olvidemos que la doctora que estaba tan firme diciendo Macri asumió procesado y yo puedo seguir con mi cargo procesada, tiene encima un proceso por corrupción. Hay 7 millones de pesos en danza. Sí, que pero parece llegó- poco dinero, A ver, pero un es un minuto, caso de chicos, un minuto, corrupción. sí, por favor. Sí, Willy, por favor. No, me parece que sin duda, y además hay que ver también las responsabilidades que tuvo en lo que fue todo el manejo del caso, de la investigación de la muerte de Nisman, Claro. lo que ha ocurrido también con el caso Maldonado y, digamos, el rol de algunos fiscales allí también. Pero independientemente de eso, me parece que mirando para adelante es una señal en términos de seguridad jurídica, desde mi punto de vista, muy importante para la Argentina. Los fiscales, y sobre todo con las nuevas leyes, aquí el doctor lo podrá explicar, hoy los fiscales tienen un poder casi te diría mayor que los jueces. Los fiscales son los que deciden a quién investigan y a quién no investigan. Por lo tanto, el hecho de que realmente sea transparente la elección
el hecho de que, como muy bien se dijo, el presidente Macri no puede poner un amigo acá. Tiene que negociar y tiene que haber un acuerdo político importante. Entonces yo creo que eso en términos de seguridad jurídica para las inversiones, para la libertad de prensa, para las libertades en Argentina, es una gran noticia lo que ha ocurrido. Sí. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, me parece que coincido plenamente. La seguridad jurídica es algo que estaba faltando, que se estaba persiguiendo a personas por su color político. Yo creo que eso tiene que terminar. Me parece que la propia sociedad está diciendo a los gritos, basta de corrupción, basta de amiguismo, basta de privilegios y que todos somos iguales ante la ley. Creo que ha sido un paso muy importante el de hoy y creo que sí, y coincido también en que el caso de Vido tuvo también su injerencia en este telón que se corre de impunidad, ¿no? Antes nunca pasó en la historia de este país que hasta donde yo he averiguado que a un diputado le quiten los fueros por pedido de la justicia, ¿no? Me parece que ese también es un día histórico y creo que es una suma a la situación endeble que ya tenía la procuradora, quien debió, llegado el caso, pienso yo, haberse sometido a un juicio político y ver qué pasa, pero me parece que soportar un juicio político a veces es algo muy costoso para una persona y bueno, y se ve que tuvo esta oportunidad de... ¿Cómo creer en la justicia cuando los mismos jueces, o muchos de ellos son los que están impartiendo justicia, hoy eran los que estaban ayer y antes de ayer? Bueno, a ver, claramente, desde mi punto de vista, hubo un cepo en la justicia, se buscó disciplinar a los fiscales, se buscó disciplinar a los jueces, y ese cepo, también desde mi punto de vista, que no soy el dueño de la verdad, pero es lo que yo veo, hoy no existe. Hoy jueces y fiscales actúan de acuerdo a su leal saber y entender. Hay fiscales que inician investigaciones contra personalidades afines al gobierno de Cambiemos y no sufren ninguna consecuencia, no les pasa nada, no les dicen que son golpistas. En el gobierno anterior había campañas muy crudas contra aquellos que queríamos simplemente hacer nuestro trabajo. Me parece que claramente hoy no hay un cepo en ese sentido. Y entonces vemos que hay distintos tipos de jueces y de fiscales. Hay algunos que por ahí pueden haber sido lisa y llanamente cómplices con el poder, encubridores, y hay otros que por ahí, rayanos con la cobardía o por ampararse a veces en un sistema burocrático judicial muy engorroso, que tiene los procesos, los tiempos y demás cosas, se escudan un poco esperando por una estrategia judicial un buen momento para dar su avance en una investigación con tal de no perder, de no correr riesgos en su carrera. Hay de todo, pero a mí me parece que lo importante hoy es que se está investigando, me parece que están pasando cosas en el país y también en el Poder Judicial interesantes que antes no era posible que ocurriesen tal vez, y que lo importante es que los casos lleguen a juicio y que en un juicio, que es un debate oral y público, la ciudadanía se entere de lo que corresponde y sea testigo de lo que pasa, y que ese reclamo de transparencia y de anticorrupción que la sociedad está marcando claramente se vea reflejado en resoluciones judiciales. Sí, Pablo. Recordemos cómo fue corrido de su cargo el anterior Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, simplemente desde una conferencia de prensa del entonces vicepresidente Amado Boudou y también el fiscal Rívolo, que en ese momento lo estaba investigando. Siempre el presidente Mauricio Macri se arrepintió no haber tomado la impronta cuando asumió para haber hecho un decreto que corriera justamente a la doctora Gils Carbó. Y creo que padeció en todo este tiempo mucha ofensiva, a veces artificiosa, de muchas causas que después se fueron cayendo o terminaron en sentencias por sobreseimiento. Yo le quería preguntar, ¿cómo hacer para que ahora el próximo procurador o procuradora general de la Nación no sea un Gils Carbó de Cambiemos? Bueno, creo que las circunstancias son muy distintas, porque, como dijimos hace un ratito, el presidente elige, y esperemos que elija de la mejor manera posible, pero es una selección que él solo hace, pero lo tiene que someter a los consensos de la Cámara de Senadores. Y ahí no tienen mayoría, están bastante lejos de tener una mayoría,
y para lograr un acuerdo va a tener que ser un acuerdo con otras fuerzas políticas que espero que lean el mensaje de la ciudadanía en cuanto a lo que se está pidiendo, ¿no? Transparencia, honestidad, austeridad y un rol protagónico en la lucha de las cosas que nos inquietan a todos los argentinos, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, y que tengan en cuenta también algo que ha sido desoído por la justicia en muchas ocasiones, que es la voz de las víctimas. Volver a poner a la víctima en el centro de la escena, que es algo que también está reclamando la sociedad y que sería muy interesante que de cara al futuro se tenga en cuenta. Sí, María. Sí, justamente sobre eso le quería preguntar. Más allá de los casos de corrupción, de todo lo que ya sabemos que sucedió con su apartamento cuando investigó a Báez, qué casualidad, a quien usted investigó está preso y quien tomaron como testimonio para apartarlo de su subrogancia también está preso, que es su entonces abogado Chueco. Digo, más allá de eso, ¿qué cree que a nivel de doctrina jurídica podría cambiar en este cambio de procuraduría? O sea, los fiscales representan al Estado en los procesos judiciales. ¿Qué cambio podría venir para el ciudadano común? Para que alguien que nos está mirando entienda ¿Eso es lo que pasa, María? Importante. Sí, ya voy. Es una figura tan importante, porque es como decías, es la que nos representa. Digamos, si esa figura está condicionada por cuestiones o intereses políticos y todo, estamos fritos, doctor. Sí, totalmente. Yo considero que quien sea procurador o procuradora no debe, por lo menos no debe manifestar su afinidad política ni pertenecer a ningún tipo de partido, y creo que la mayor garantía de transparencia es que todos estemos muy atentos al modo en que se selecciona al futuro procurador o procuradora. Fiscal, el tema es que no se tiente el gobierno macrista con el mismo pecado que el kirchnerismo. Pensemos esto: Laura Alonso, Oficina Anticorrupción, militante del PRO. Echaron a Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, por el tema del correo argentino. Carrió lo dijo. Yo me remito a lo que dijo Carrió. Y pusieron a un abogado del grupo SOGMA, Bernardo Sarabia Frías, inmediatamente después de echar a Balbín. El titular de la SIGEN, ¿se acuerdan de Lali Minichelli? Que era es la esposa de Vito, que controlaba la SIGEN. Bueno, el que está ahora se llama Ignacio Martín Rial. No pudo ir a la Comisión de Comunicaciones a explicar el tema del correo. Lo que digo es, cambiemos. O sea, si vamos hacia un cambio cultural, como dijo Macri hoy, es importante que el periodismo, los fiscales, la política le ponga el ojo 100% de atención a quién va a ser el nuevo procurador. No confundamos en lo siguiente. Por supuesto que tenemos que salir de estas vergüenzas, porque hablamos de cosas que naturalizamos nosotros como ciudadanos. La verdad que también fuimos muy malos, ¿no? Justicia legítima, una mujer imputada hoy por corrupción, es una vergüenza. Pero el presidente lo único que puede hacer es como hizo con los miembros de la Corte: proponer. Pero lo bueno que en la Argentina disponen otros, porque no tenemos monarquías. Entonces esto va a tener un tratamiento igual a los miembros de la Corte. Sí lo propone el presidente. Lo que pasa es que tiene que acordar con el peronismo. Esa es la clave. Lo que sería interesante es que reformen el Ministerio Público para que el cargo no sea prácticamente vitalicio, que es lo que se discutía, que sea un cargo que tenga 6 años, lo que fuese de duración, que exceda un periodo presidencial que es de 4, para que no sea potestad de un ejecutivo siempre nombrar a su procurador, pero que sea alguien que tenga vinculación política. Doctor, le hago una consulta. Si usted tuviera que elegir desde su lugar, porque estamos hablando, lo aceptamos, usted recogió más de 210.000 firmas, la gente lo aprecia y lo valora. Si usted tuviera que elegir un nombre o nombres, ¿cuáles son nombres capaces de cubrir ese cargo? A ver, a mí me parece que hay 3 mujeres en este país que para mí son de alguna manera las fiscales de la República, que han hecho un montón. Que para mí es la doctora Carrió, la doctora Stolbizer y la doctora Ocaña. Yo creo que cualquiera de las 3 sería una excelente procuradora, porque han mostrado valentía, han demostrado independencia. No sé si la doctora Ocaña y la doctora Stolbizer son abogadas, la doctora Carrió sí. Pero todas tienen filiación partidaria, eso no podría ser un obstáculo, porque todas son militantes de una fuerza política, ¿no es cierto? Sí, eso podría ser un obstáculo, pero lo cierto es que han demostrado independencia, valentía, idoneidad en la lucha contra la corrupción. Gracias. Y austeridad, ¿no? Que me parece que ese es un valor que hoy hay que tratar de resaltar, que hay que tratar de ver que nadie se puede enriquecer a través de la función pública. Gracias, doctor, lo saludo. O sea, por tercera vez, lo saludo de vuelta. Gracias, doctor, por ahí.